Dice un escritor que acaba de publicar un libro sobre este tema que los sexenios en México no tienen 6 años, como nos han dicho, tienen 7. ¿Pero por qué? ¿Por qué dice este escritor que son 7 los años de un sexenio? Vamos a conversarlo con Manuel López San Martín. Manuel López San Martín es periodista, es conductor en ADN 40, también conductor en MBS Noticias en radio, escritor en periódicos y acaba de publicar este libro, Año 7, El legado, la catástrofe. Y la portada pues nos muestra al expresidente Andrés Manuel López Obrador, que la presidenta llama el presidente todavía, y la presidenta Claudia Sheinbaum. Manuel López San Martín, siempre es un gusto ahora recibirte en mi estudio. Qué gusto, Sergio. Es un privilegio para mí estar aquí contigo y felicidades porque sé que recién la entrevista cumplió 28 años. Es de verdad un honor estar aquí. Bueno, pues te lo agradezco. 7 años en un sexenio, ¿por qué dices que un sexenio en realidad tiene 7 años y no 6? Estoy convencido que los sexenios tienen 7 años porque el séptimo es el año después, por supuesto, de que terminó la administración, pero es el año de las cuentas por pagar, es el año en el que cae el golpe de realidad, es el año de la soledad para quien ejerció el poder, es el año en el que muchos de los aliados buscaron ya nuevo cobijo y es el año en el que el nuevo presidente asume o tendría que asumir las riendas del poder, el control de la administración pública. Es el año del corte de caja, el año 7. Nos dicen muchas personas del actual gobierno o del partido Morena que Andrés Manuel López Obrador fue el mejor presidente que ha tenido México en mucho tiempo, quizás desde Cárdenas o desde Benito Juárez. De hecho, hay un organizador, un coordinador de organización política dentro de Morena que todo el mundo le dice Andy, pero que no le gusta que le diga Andy, o sea que lo llamaré como Andrés López Beltrán, que dice que efectivamente su padre fue el mejor presidente de todos. ¿Tú qué opinas? Porque tú lo que nos dices es que el legado de López Obrador es la catástrofe. Sí, oye, su padre, que por cierto sí le dice Andy, sí le dijo varias veces Andy, a lo mejor tendrá ese privilegio, ese derecho de antigüedad. Sí, creo que en la 4T, en el seno de la 4T, López Obrador sigue siendo el pegamento y es la figura más taquillera, es la figura de la que todos se cuelgan y en ese sentido tratan de proteger su legado. Pero cuando uno revisa indicador por indicador, podríamos hablar de seguridad, pero también de salud, ni se diga en términos del gasto público, hay un desastre. Y lo que buscamos en este texto, en este libro, es hacer un recuento de daños de ese desastre, porque el desastre se hereda y las herencias se cobran. Y en México estamos pagando en buena medida la irresponsabilidad en la toma de decisión de Andrés Manuel López Obrador. Más allá de la narrativa, porque algunos sí se llenarán la boca hablando de un gran gobierno, de un gran sexenio, de un gran presidente, si hacemos un análisis rubro por rubro está reprobado. A ver, déjame hablar de seguridad. Dices que fue un desastre en materia de seguridad. El expresidente López Obrador decía que habían caído los crímenes, que el problema había sido en el sexenio de Felipe Calderón, ese sí había sido un desastre con su guerra contra las drogas, pero que él con su política de abrazos y balazos había enderezado las cosas. ¿No lo hizo? No lo hizo, es el sexenio de todos los que haya registro más sangriento en la historia de nuestro país. Son más de 200,000 asesinatos. El sexenio de las desapariciones, en promedio desapareció un mexicano cada hora durante el gobierno de López Obrador. Y esa estrategia fallida de abrazos no balazos empoderó a los grupos criminales, a la delincuencia organizada como nunca. Claro que, y me parece que es muy, digamos, es una estampa muy descriptiva la estrategia de combate a la violencia y seguridad, porque López Obrador lo que hizo fue encontrar frases pegajosas y plantear, digamos, soluciones, salidas simplonas a problemas muy complejos, siempre responsabilizando al pasado y nunca asumiendo su propio tramo de culpa. Así que la seguridad y el desastre en materia de seguridad con el que tiene que lidiar México, los mexicanos, pero también la presidenta Claudia Sheinbaum, me parece que es una estampa que describe bien la manera en la que se gobierna. Y en salud no nos dejó el expresidente López Obrador el mejor sistema de salud del mundo, mejor aún que el de Dinamarca, y además la mayor farmacia de todo el mundo.
no fuimos Dinamarca. Y mira que López Obrador repitió hasta la saciedad que teníamos en su último Zócalo, su último mitin en la Plaza de la Constitución, el 1 de septiembre de 2024, dijo que no éramos como Dinamarca, que éramos mejor incluso ya que Dinamarca. No somos Dinamarca, no hay medicinas, el desabasto se recrudeció, no es que fuera una cosa nueva, pero vaya, fue mucho más doloroso. Vimos a los padres de los niños con cáncer salir a las calles una y otra vez, vimos recortes en el sistema de salud, vimos las vacunas que nunca se pudieron aplicar porque no había, no se compraron, vimos el desastre de la pandemia de COVID, la gestión desastrosa, trágica, las muertes heredadas, el maltrato a los médicos, al personal de la salud, la megafarmacia que ha quedado por la propia presidenta Sheinbaum reducido a una anécdota, a ese almacén que costó miles de millones de pesos en Huehuetoca, el Estado de México, que en realidad nunca llegaron todas las medicinas del mundo como lo prometió López Obrador, y ahora es un centro ahí en donde más o menos en términos de logística se reparte una que otra medicina, pero no están ahí. Una bodega, un bodegón que nos costó un dineral a los mexicanos. Todavía en su año sexto, el 5 de febrero del 2024, López Obrador mandó una serie de iniciativas para cambiar radicalmente la estructura de gobierno de nuestro país, entre otras cosas, el Poder Judicial. Ya las reformas se completaron en el año séptimo, no en el año sexto, pero las propuso López Obrador en el sexto año de gobierno. Y de hecho, la presidenta Claudia Sheinbaum dice que, por ejemplo, con la reforma judicial y la elección de ministros, magistrados y jueces, México es el país más democrático del mundo, supongo que también por arriba de Dinamarca. Pues sí. No sé si lo piensen o se están riendo de los mexicanos, se están burlando y jugando con algo muy delicado. Y particularmente, ese tema, la reforma y la elección, me parece que es la estocada final de López Obrador. Y me parece un botón de muestra de por qué es relevante el año 7. Porque en efecto, él envía esta iniciativa junto con otras el 5 de febrero de 2024. En buena medida, a través de esas iniciativas, delinea la ruta, acota los márgenes, marca el camino que tenía que seguir su sucesora. Y a partir de ahí es que sigue vigente y sigue presente, destruyendo la separación de poderes, destruyendo la república, generando un montón de incertidumbre, de nerviosismo en los mercados. Vaya, lo que hereda en ese terreno es destrucción. Es una destrucción para la cual él ya no va a estar ahí a asumir los costos de la misma, sino que se la deja a quien viene detrás de él, que tiene que sortear y que tampoco se atrevió, porque lo pudo haber hecho, a detener esto que a todas luces es una terrible irresponsabilidad y no nos conduce a un mejor sistema de procuración e impartición de justicia, sino al contrario, nos lleva a un pantano. Estoy convencido, y lo hemos platicado tú y yo en otras ocasiones, fuera de cámara y en cámara. Estoy convencido que la crisis del Poder Judicial no era perfecto, ni mucho menos, pero la crisis recién comienza. No fue la elección, no fue este experimento que fue además bateado por la mayoría de los mexicanos, una participación bajísima. La crisis recién va a comenzar cuando estos jueces, estos magistrados, estos ministros se sienten en sus lugares y traten de impartir justicia. Sir Thomas More fue un filósofo muy importante, lo sabes, lo mencionas aquí, lo conocemos en español como Santo Tomás Moro. Se le considera el santo patrón de los políticos, en parte porque fue político, fue ministro del gobierno de Enrique VIII, le tocó aplicar ciertas políticas, después le tocó oponerse a Enrique VIII, al final perdió la vida por eso, pero él decía que la labor política era un orgullo. Lo mencionas en tu libro. ¿Cómo ves los políticos de esta cuarta transformación? ¿Tienen motivos para estar orgullosos? Yo creo que no, o muy pocos. Y muy pocos tienen convicciones también, te diría, Sergio. En realidad lo que vemos es una clase política, porque buena parte de la clase política, por lo menos la empoderada, está en la 4T, milita en la 4T, aunque vengan de muy distintos espacios, aunque tengan historias muy disímbolas, aunque vengan cargando incluso pleitos muy añejos entre ellos. La clase política
poderosa, la que toma decisiones, está en la 4T. Y no están ahí. Como estaba en el viejo PRI, ¿no? Como está en el viejo PRI, pero en el viejo PRI me parece que había, y no lo defenderé, pero había, digamos, ciertos códigos, había cierta preparación, profesionalismo, había ciertos tramos de control que permitían que los más capaces, digamos, pudieran ocupar ciertas posiciones relevantes para tomar decisiones. Lo que vemos ahora es una rebatinga por el poder. Lo que vemos ahora es un choque entre distintos grupos, entre diferentes tribus, a ver quién se empodera más y cómo se empodera más. Y lo que vemos, además, y me parece muy preocupante, porque es la gran bandera de Andrés Manuel López Obrador, el combate a la corrupción, lo que vemos es una corrupción desbordada, porque corrupción es enriquecerse, claro, desde los cargos públicos, pero también corrupción es tomar tan malas decisiones o ocupar puestos, lo dijo Alejandro Martí en alguna ocasión, es ocupar puestos para los cuales no se está calificado y a partir de esos puestos generar daño y consecuencias negativas a la sociedad. Y es lo que estamos viendo en muchos frentes hoy por hoy. En este año 7, pues vemos de forma necesaria a un presidente que ya dejó las funciones, Andrés Manuel López Obrador, solamente apareció el 1 de junio en la votación judicial, y una presidenta que desde el 1 de septiembre del 2024 es quien aparece en las mañaneras todos los días, quien toma decisiones, quien habla por teléfono con Donald Trump. ¿Qué tanta libertad está teniendo Claudia Sheinbaum para ser la presidenta que ella quiere ser? ¿Qué tanto viene de disposiciones ya establecidas por Andrés Manuel López Obrador? ¿O qué tanto es ella misma cuando vemos que toma decisiones en la mañanera o en sus reuniones de gabinete? Tiene un margen, me parece, muy acotado. López Obrador le dejó muy delineadas las fronteras y le marcó el camino. Y hasta ahora lo que observo es que la presidenta Sheinbaum no se ha atrevido, más allá de ciertas sutilezas o de ciertos asuntos de forma, no se ha atrevido en el fondo a marcar un contraste, una distancia. Se entiende en términos del proyecto político, militan los dos en el mismo partido político, en el mismo proyecto. Nadie esperaría, creo yo, a estas alturas del partido una ruptura pública, pero lo que vemos es que la presidenta es heredera de las decisiones, está cercada en la toma de las mismas, está cercada porque un montón de personajes que estaban en el gobierno anterior brincaron a su administración. Nunca se había visto a tantos secretarios de Estado transeccionales como ahora los observamos. Tiene, digamos, las posiciones más relevantes ya ocupadas y las repartió el expresidente, no ella, las coordinaciones parlamentarias, tanto en Cámara de Diputados como en el Senado. La Fiscalía ya estaba ahí, el fiscal, la Unidad de Inteligencia Financiera, el SAT, el partido, en fin, tiene pocos controles y tiene además una narrativa ya muy construida de la cual es difícil separarse. Creo que hay contrastes en algunos aspectos, seguridad, por ejemplo, ahora se intenta al menos detener a los criminales, ya no se repite esto de abrazos no balazos, se cambió el esquema de compra y adquisición de medicamentos. Hay algunos botones, pero creo que no puede o no quiere aún profundizar. Y mientras más tiempo pase, mayor va a ser, digamos, el legado de López Obrador y la complejidad para tomar distancia de él mismo. Los especialistas con los que hablo me dicen que efectivamente que hubo un cambio radical en la forma en que operan las instituciones de seguridad, a pesar de que la Guardia Nacional ya es parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, y que estamos viendo realmente un rechazo de lo que antes era la política de abrazos y no balazos. Sin embargo, nadie dice que ha habido un cambio. Todo el mundo sigue diciendo que la política de Andrés Manuel López Obrador se está continuando. ¿Tú qué piensas? Yo creo que hay un cambio. Sí es evidente si uno revisa, digamos, la estrategia. Ahora veo estrategia, antes no lo había. Más allá de ese fraseo de abrazos no balazos, no había una estrategia de combate. Había quizá una estrategia de gestión o de administración de la violencia. Lo que ahora vemos son decomisos de fentanilo, decomisos de huachicol, esas dos cosas que, según López Obrador, no sucedían en nuestro país. Pero ahora que ya habían desaparecido. Habían desaparecido y el huachicol ya no existía y el fentanilo nunca se produjo en México. Y reaparecieron o comenzaron a producirse. Entonces se desmantelaron laboratorios de fentanilo a pasto, son decenas de laboratorios desmantelados. Huachicol como nunca, los decomisos. Es decir, se va resquebrajando, se va cayendo esa narrativa López Obradorista. Sí veo yo, digamos, un cambio. Nunca se dice y difícilmente se dirá. Se sigue hablando de esta atención a las causas. Todo se frasea muy bonito, digamos, para continuar con esa ruta ya marcada por Andrés Manuel López Obrador. Pero en los hechos, aunque en los dichos
sea otra cosa. En los hechos sí veo una distancia y creo que seguridad es un buen botón de muestra. Manuel López San Martín, gracias por invitarnos a leer Año 7. Al contrario, gracias a ti por la conversación. Y a usted, amigo, que al vernos y escucharnos hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se lo olvide. Nos vemos la próxima.